El señor Antonio Espaillat acaba de hablar y lo hizo cuando quiso hacerlo, donde quiso hacerlo y con quien quiso hacerlo. La persona elegida para esta misión de entrevistar al señor Antonio Espaillat después de ya 15 días de lo sucedido, pues fue Edith Febles, una periodista que aún conserva cierta credibilidad dentro de la opinión pública, pero que yo tengo mis reservas con eso y más adelante estaré comentando sobre eso. Pues bien, fue una entrevista de casi una hora y para mí, en resumen, lo que veo es sencillamente nada, el equipo de abogados que contrató el señor Antonio Espaillat, pues haciendo su trabajo, porque los abogados saben muy bien que este pleito no solamente lo van a tener que ganar en los tribunales, sino esto es un caso mediático, es un caso que involucra a la opinión pública. Y esta parte de esta entrevista es especialmente dirigido a eso, ¿no? A tratar de cambiar la percepción de la opinión pública. Por eso lo presentan allí a Antonio Espaillat, una imagen la cual nosotros no conocemos de Antonio Espaillat. Las pocas imágenes que vemos de Antonio Espaillat, porque hay que decir que el señor se ha manejado con muy bajo perfil, las pocas fotos que podemos conseguir de él en las redes sociales y lo que a uno le llega en la memoria es el señor que anda en traje. Aquí lo vemos con una camisa manga corta. Ya de ahí de entrada estás asistiendo a una puesta en escena. No es él, no es Antonio Espaillat que está allí, ¿no? Es el personaje que están tratando de crear sus estrategas, sus abogados. Y un asesor que estoy seguro está metido en esto. Pues bien, todo lo que dijo allí el señor Antonio Espaillat ya lo habían comentado una serie de personalidades, gente allegadas a él, que uno podía considerar como la avanzada. Y esto lo había comentado con mi compañero Edwin Cruz, analizando el tema de esta entrevista, ¿no? Y de las declaraciones de Antonio Espaillat. Antes de que él hablara, y repito, duró 15 días para hablar, eso es demasiado, señores. Antes que él hablara, todo lo que él dijo allí ya lo habían dicho varias personas. Repito, la avanzada. Empezando por la teoría arriesgadísima que lanzó su socio, el señor Julio Martínez Pozo, de un acto, un acto terrorista, ¿no? Recuerden eso. Martínez Pozo dijo, esto pudiera haber sido un acto como respuesta del crimen organizado a los duros golpes que ha recibido, y aquí hay una contradicción tremenda porque es Martínez Pozo uno de los primeros críticos del gobierno y específicamente del manejo del Ministerio Público, pero para argumentar esta tesis, dice, el Ministerio Público y el gobierno han dado certeros golpes al crimen organizado y es por eso que el crimen organizado pudiese estar dando una respuesta como esta. Es decir, el Jet Set pudo haber sido víctima de un atentado terrorista. Señores, eso lo dijo Julio Martínez Pozo. Así abre la entrevista prácticamente el señor Antonio Espaillat con la teoría de la explosión, cuando dice, de la forma en que, él relata la forma dramática en que se enteró del hecho. Su hermana, desde debajo de los escombros, fíjense, su hermana, su sangre, desde debajo de los escombros, lo llamó y le dijo, hubo una explosión. Ya por ahí, y señores, estoy hablando que eso fue en los primeros 2 minutos de la entrevista, algo así. Otra cosa que la avanzada había empezado a decir, y en esta vez por el periódico El Diario Libre, y recuerden el periódico El Diario Libre, ¿no? Y quiénes son sus propietarios, el señor Rainieri, que tiene acciones ahí importantes en el Diario Libre, y todo lo que se ha dicho de la conexión que hay entre Antonio Espaillat y Rainieri. El Diario Libre, 2 días después de la tragedia, o un poco más, cuando empezaron a salir los videos que daban cuenta del deterioro del techo y empezaron a salir las
informaciones, los testimonios de la Asociación de Vecinos por ahí que también estaban hablando de la sobrecarga del techo. El Diario Libre tiró una noticia donde, según fuentes, no dice quién, pero según fuentes y gente experta, ingenieros expertos, han dicho esto y empezaron a desmontar todo eso. Empezaron a desmontar el peso que tenía el techo, diciendo que los equipos de aire acondicionados allí eran equipos que no muy modernos, que no pesaban absolutamente nada. Empezaron a decir que el impermeabilizante que se le tiraba a la azotea, no era un fino de concreto, por eso no era pesado. Y un sinnúmero de cosas que eso mismo dijo el señor Antonio Espaillat aquí para desmontar eso. Ustedes están viendo, ¿no? Primero, la estrategia, ¿no? Pasa el asunto, yo no hablo, dejo que hablen por mí personas e instituciones que supuestamente tienen influencia en la opinión pública, ¿no? Para prepararme el camino para cuando yo me decida hablar, para cuando ya todo esté más o menos claro para mí y yo me decida hablar. Otra de las personas que sirvió de avanzada de esto, y es una persona que yo admiro, es una persona que yo consumo incluso, José La Luz. Obviamente, con sus virtudes y sus desaciertos y sus genialidades que la tiene, ¿no? José La Luz también sirvió de avanzada para esto. Claro, José La Luz es prácticamente un empleado de Antonio Espaillat. José La Luz había dicho que desmontando el asunto del ingeniero, recuerden ustedes unas declaraciones de una persona que dijo que un ingeniero le había cotizado a Antonio Espaillat la reparación del techo y que le había cotizado unos 4 millones y que Antonio Espaillat se lo encontró muy caro, todo eso. Eso era uno de los argumentos muy fuertes en contra de Antonio Espaillat. José La Luz, como parte de la avanzada, dijo, eso Antonio Espaillat habló conmigo y él me dijo que eso era mentira y que 4 millones de pesos, eso ni siquiera daba para pintar el techo o algo así. Exactamente eso mismo plantea Antonio Espaillat en esta declaración, respondiendo a la pregunta, que esa es otra cosa. Para mí todas esas preguntas fueron preparadas, ¿no? O sea, es decir, reveladas y estudiadas. Y a la pregunta de Edith Febles, y ese ingeniero que se ha dicho que le cotizó 4 millones para reparar el techo, y él dijo exactamente lo que José La Luz había dicho unos cuantos días atrás. Eso no da ni para una esquina, dijo, creo, el señor Antonio Espaillat en esta oportunidad, ni para reparar una esquina del techo. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo está todo preparado. Todo preparado. Hay cosas que yo digo, bueno, si ya Edith Febles recogió los asuntos como... Hay artistas que han dicho que el techo pues desprendía residuos y el señor Antonio Espaillat pues también desmontó eso, ¿no? No, esos eran los plafones. Residuos de los plafones que se mojaban ahí en cierto momento hubo como una contradicción porque en un momento admite que hay filtraciones en el techo, pero que esas filtraciones venían del aire acondicionado y que mojaban los plafones y que ya eso era costumbre de que los plafones cada cierto tiempo se tenían que cambiar porque botaban esos residuos, ¿no? Pero a la complejidad de, bueno, ok, filtraciones del aire, pero entonces se filtraba el agua del aire, de los aires están arriba, entonces el agua se filtraba por el techo, se presentaba filtraciones, ¿sí o no? Ahí hubo no tuvieron muy claro eso allí. Pero la entrevista siguió avanzando. Y un elemento muy recurrente
que no perdía oportunidad el señor Antonio Espaillat para decirlo, pero también que fueron preguntas en ese mismo sentido de Edith Febles, una y otra vez, preguntas en el mismo sentido de cómo te sientes, cómo ha sido esto para ti. Todo para que el señor Antonio Espaillat, pues, con su performance, con su camisa manga corta, todo lo contrario, al hombre imponente, al hombre de traje, al incansable, pues haga ¿verdad? Se exponga ante las cámaras y muestre esa vulnerabilidad, esa debilidad, ¿no? Tratando de crear empatía en la gente. Cosas que Edith Feble pudo haberle preguntado y que no le preguntó. Por ejemplo, esto, que fue algo que internacionalmente todavía se sigue hablando. Tanto así que artistas como Willy Colón posteó en sus redes sociales un corte de nosotros aquí en La Quinta Pata. Y era un corte donde nos hacíamos eco de un comentario de un periodista argentino donde hacía los vínculos que tiene Antonio Espaillat con los Vicini y con la familia Rainieri y todo el poder que representa el sector turístico aquí en la República Dominicana. Eso dio la vuelta al mundo prácticamente. Pero eso Edith Feble no se lo pregunta. No se lo pregunta. Pero no solamente este periodista argentino habló en ese sentido, sino que también, periodistas dominicanos han estado hablando de eso. Y uno de los que habló de ese vínculo entre Frank Rainieri y Antonio Espaillat es un periodista muy conocido por la República Dominicana y es un periodista del gobierno, Guillermo Gómez. Guillermo Gómez puso en un tuit que tiene información, según sus fuentes, de que el 70% de las acciones de RCC Media pertenecen a Frank Rainieri y el otro 30% Antonio Espaillat. Claro, muchos dirán, bueno, pero Guillermo Gómez, vamos a ver. Guillermo Gómez, ¿qué credibilidad puede tener Guillermo Gómez? Yo le voy a decir algo. Como esto es una historia de entre villanos, aquí no hay buenos. Sí, digo esto para que no piensen que estoy defendiendo a Guillermo Gómez, vamos, por Dios. Pero yo creo que Guillermo Gómez, la mayor prueba que él puede tener de hacernos pensar a nosotros de que, oye, lo que yo digo es verdad, es que Guillermo Gómez no ha pisado la justicia por ninguna de las cosas que ha dicho. Y ha dicho cosas fuertes. Y Guillermo Gómez, nadie se ha podido atrever en la Procuraduría de jalarlo ven acá, señor, ¿qué pasa? Y recuerden que su hijo, Jochi Gómez, yo creo que Jochi Gómez duró un tiempo, señores, muy largo, que antes de cepillarse los dientes, agarraba el celular para hacer acusaciones muy delicadas hacia funcionarios del gobierno y hacia el gobierno mismo y hacia el propio Luis Abinader con nombre y apellido. Ese señor nunca lo tocaron. Hasta que él mismo, creo, fue un exceso de Jochi Gómez realmente, pasó el apagón aquel de los semáforos que parece que ahí el presidente se vio obligado a hacer un bulto, porque más fue un bulto, ¿no? Un bulto. Y lo detuvieron, lo tuvieron preso. Y a los 2 días salió para su casa, porque el padre Guillermo Gómez salió a hablar y dijo, y amenazó prácticamente al gobierno, si no soltaban a su hijo. Entonces, el poder de Guillermo Gómez está en la información que este señor tiene. En la información. Y si Guillermo Gómez dice, Frank Rainieri es el dueño del 70% de RCC Media, hay que darle el beneficio de la duda. Porque Guillermo Gómez ha dedicado su vida entera a ese tipo de periodismo. A ese tipo de periodismo de recabar información y utilizarla cuando tiene que utilizarla. Ese Guillermo Gómez que en principio de los años 80, hombre
del círculo de Balaguer se va muy convenientemente para el PRD. ¿Y quién lo recibe allí de brazos abiertos? El presidente Salvador Jorge Blanco. Y Guillermo Gómez le hizo un trabajo muy eficiente a Salvador Jorge Blanco desde los medios de comunicación, porque hay que decir que Guillermo Gómez, aunque mucha de la generación ahora, pues uno dice Guillermo Gómez y quizás muchos de ustedes, ¿quién es ese? Pero Guillermo Gómez era uno de los periodistas más influyentes de los años 80 y se fue para hacerle un servicio muy especial a Salvador Jorge Blanco, especialmente en los tiempos de año 1984, uno de los años más difíciles de la República Dominicana, que costó mucha sangre. Guillermo Gómez estaba ahí desde los medios tratando de maquillar todo, tratando de maquillar la percepción. Y hizo un trabajo efectivo, lo hizo. Recuerden que Guillermo Gómez también fue el hombre que fue señalado él con su hijo de estar hackeando emails y cuentas de los funcionarios del PLD, eso fue año 2012, donde Margarita Cedeño pues denunció que fue hackeada y ahí fue citado el señor Guillermo Gómez y se le hizo acusación prácticamente formal a su hijo. Y bueno, eso se arregló, eso se transó y vemos cómo años después el mismo Jochi Gómez sale revelando cosas de esa época y diciendo que él trabajaba con Alicia Ortega y que le hacía ese trabajo de recopilación de información. Es una confesión de Jochi Gómez. Que él trabajaba para Hasbun, para Alicia Ortega, y que esa información se la daba a ellos y que había un sistema como de chantaje. Todo eso él lo dijo. Nadie lo citó en la Procuraduría General de la República para aclarar eso, pero Alicia Ortega, que ya ha demandado a varias personas, Alicia Ortega, por cosas mucho más cosas insignificantes delante de esa grave acusación, pues Alicia Ortega, ni esta boca es mía. Entonces, todas estas cosas le hacen a uno pensar, pero oye, es mentira lo que dice esta gente. Bueno, por lo menos la duda, hay que ponerlo o sea, hay que prestarle atención, por lo menos. Y Guillermo Gómez dice eso. Claro, eso no se lo va a preguntar Edith Febles a Antonio Espaillá en esa entrevista. Otra de las cosas que revela la personalidad de Antonio Espaillá es el hecho de cuando Edith Feble creo que le pregunta en un momento si él ha tenido contacto con alguna de los familiares de las víctimas. Él dice que sí, que ha tenido contacto con 3 familiares que perdieron seres queridos ahí, pero revela un dato que, wow, él dice, ellos se pusieron en contacto conmigo. Es decir, él con ninguna familia, excepto, según él, con familia de los empleados de allí, pero con ninguna de las otras familias que fueron afectadas, él se puso en contacto. Solamente que tres de esas familias hicieron el intento ellos mismos de ponerse en contacto con él. Eso refuerza la percepción de la gente que tiene de Antonio Espaillá, de la poca empatía que ha mostrado con las víctimas, señores. Entonces, Edith Feble dice, pero miren, las personas cuestionan de que usted no se presentó en el sitio y nada. Entonces, él dice algo que nosotros aquí nos habíamos adelantado a decir que lo iban a utilizar como excusa. O sea, para justificar de que el señor Antonio Espaillat no se presentó en el lugar de los hechos. A ayudar, a colaborar, ¿no? Y él dice lo mismo que nosotros argumentamos aquí que iban a decir. Una razón de seguridad. Él dice que le aconsejaron de que no se presentara allí porque la gente podría atentar contra él. Básicamente eso. Eso es desmontable totalmente. Eso es totalmente desmontable. Porque
aunque hoy en día a esta hora sí hay una reacción, una percepción de la gente hacia Antonio Espaillat de repudio incluso, y de que pudiese ser víctima de alguna actitud agresiva por parte de afectados y no afectados directamente, porque realmente esto ha afectado a toda la nación. Ya con el asunto de Ruby Pérez que nos une a todos, aún no hayamos tenido una pérdida directa allí, ¿no? Ahora sí, eso sería motivo de seguridad. Este señor no puede salir a la calle sin guardaespaldas. Pero en ese momento, señores, cuando pasó el asunto pasó 12 de la noche, 11 y pico de la noche, y él llegó aquí al otro día, 10 horas después, algo así. En ese transcurso que él llegó en 10 horas después, la gente no estaba pensando en la culpabilidad de Antonio Espaillat. No, incluso Antonio Espaillat, dentro de el colectivo mental de la gente, de la opinión pública, Antonio Espaillat era una víctima más de este suceso. O sea, porque eso es lo que, ¿quién va? Se le cayó el techo al dueño del negocio y causó esta tragedia. Antonio Espaillat estaba dentro de las víctimas también. ¿Quién quería estar en esa posición de Antonio Espaillat? Es decir, que si Antonio Espaillat señores, estoy totalmente seguro de esto, ¿eh? Porque el dominicano es un ser sensible. O sea, si Antonio Espaillat se presenta, llega del aeropuerto ahí a la zona cero, eso es mentira que la gente lo iba a agredir. Porque ¿cuál era la percepción de la gente de Antonio Espaillat antes de esto? Un empresario exitoso de la República Dominicana, de los medios de comunicación. Nada de esto era voz populis de lo que estamos conociendo ahora. Ni siquiera de la negligencia de Antonio Espaillat con la supervisión de la estructura del local, ni las denuncias que la asociación de vecinos allí hacía. Nada de eso era conocido. Antonio Espaillat, si llegaba a esa zona cero, lo que iba a recibir, estoy seguro, repito de esto, era solidaridad con todos los que estaban allí, porque era una víctima más. La gente seguramente hasta lo iba a abrazar. Y él mismo dice, en la entrevista, de que es parte de su estrategia también, de que Jet Set era una familia. Y que ahí habían personas que tenían 30 años yendo. Y que él era uno de los primeros que se sentaba ahí todos los lunes. Es decir, se conocían entre todos. Es decir, él conoció a muchísima gente que pereció allí, ¿no? ¿Qué se iba a encontrar Antonio Espaillat si hubiese llegado inmediatamente ahí? Empatía de la gente con él se iba a encontrar. Pero ¿por qué no lo hizo? Yo creo que no lo hizo porque él sabía su responsabilidad en esto. Él sabía su responsabilidad en esto. Él sabía que había un problema. Por eso le aconsejaron no vayas. Esto es así. Él mismo y claro, obviamente, mientras pasaban las horas, mientras pasaban los días, ya la gente, y empezaron a salir los videos del techo y la gente dijo, no, espérate, esto está mal. Señores, cuando él dice que Jet Set era una familia de gente que se conocían ahí por 30 años, y cuando él mismo dice que él tuvo una relación de amistad con el señor Ruby Pérez por más de 30 años, que era su amigo, y no llamó a la familia de Ruby Pérez para darle el pésame. Este señor, es que, señores, esto solamente uno lo puede entender si él inmediatamente pasa el hecho, se sabe culpable. Se sabe culpable. Y lo primero que hace es llamar a sus abogados, armar toda una estrategia, hacer llamadas a sus amigos, a ver cómo pueden manejar la situación. Eso fue. Entonces, este asunto, vuelvo a lo que dije ahorita, Eddie Febles
elegida para entrevistar a este señor en el momento que él quiso hacerlo. En el momento que él quiso hacerlo. Con un ministerio público inoperante para este caso, que deja que sea el señor Antonio Espaillat que decida cuándo hablar y con quién hablar y dónde hacerlo. Y que dé sus declaraciones ahí en un espacio controlado. Ese ministerio público. Yo decía que Edith Febles y esa entrevista lo que muestra es toda la ayuda, una ayuda más que está recibiendo Antonio Espaillat de parte del gobierno en este caso. Porque, señores, Edith Febles, y lo decía yo en la quinta pata, Edith Febles se prestó para ser parte de aquel documental nefasto titulado Presidente en tiempos de crisis. Un documental con el único objetivo de hacer una apología al presidente de la República que en ese momento se encontraba en campaña electoral, violando todas las normas, todas las reglas de tiempos electorales, incluso usando los espacios públicos para hacer su documental. No es más que una propaganda de un anuncio electoral, haciendo uso de los espacios institucionales, que es una violación de una ley. Recuerden ustedes aquel anuncio que hizo Guillermo Moreno en el Senado, que tuvo que tumbarlo porque evidentemente estaba violando una ley electoral. Bueno, el presidente hizo no un anuncio de 1 minuto, que fue lo que duró el de Guillermo Moreno. Le hizo un documental de una película de 1 hora y pico, una película, para que lo elogiaran a él. ¿Y quiénes están ahí? Los amigos de él y los funcionarios y los periodistas que hoy en día están muy cuestionados. Entre ellos estaba Uchi Lora hablando maravillas del presidente, de cómo manejó la crisis de la pandemia. Y Edith Febles estaba allí, sabiendo que estaba ante un proyecto que violaba la ley y que solamente tenía el objetivo de hacer campaña política hacia un candidato que para colmo era el presidente de la República. Ahí estaba Edith Febles. Edith Febles es una veterana periodista que no me diga usted a mí que le tomaron el pelo y le engañaron y la pusieron ahí a hablar. Aparte de, señores, el documental que presentaba al señor Luis Abinader como el que mejor manejó la pandemia en la región, cuando ustedes recuerdan que Luis Abinader, siendo oposición, estando la pandemia, se dedicó a criticar todas las medidas que el gobierno del PLD tomaba para la pandemia. Incluso, recuerden, el controvertido toque de queda. No perdía oportunidad el señor Luis Abinader y todo su partido para criticar eso y mostrarlo incluso como un acto de dictadura, imponernos un toque de queda totalmente innecesario. Señores, eso lo usaron hasta el hartazgo para que inmediatamente tomaran el poder, no hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sino incrementar los horarios de toque de queda e incrementarlo en el tiempo. Una cosa que da una impotencia, ¿no? Pero encima de eso, entonces te hacen un documental para que vean cómo él manejó la crisis. Que lo que hizo fue seguir las mismas políticas del PLD para la crisis, pero aumentando en el tiempo el toque de queda, que llegó un momento en que, oye, por Dios, para que ustedes vean, ¿no? Para eso se prestó Edith Febles allí y Uchi Loras. Acuérdense que la entrevista se da en el programa El Día de Uchi Lora. Entonces, si Edith Febles se prestó para esto, que fue una creación del señor Mauricio de Bengoechea, que ya hemos hablado enteramente de él, entonces lo que podemos deducir es que el presidente Luis Abinader le ha hecho grandes favores desde el día cero a este señor Antonio Espaillat. Primero, Jenny Berenice no se ha atrevido a invitarle un café al señor Antonio Espaillat. Eso lo controla el presidente de la República. Porque a mí el cuento del Ministerio Público, ya tú sabes. Eso es un favor del señor Luis Abinader. Le manda a su abogado. Luis Abinader le mandó el abogado Antonio Espaillat. Y ahora se presta para esta puesta en escena de esta entrevista
con supuestamente una periodista imparcial, objetiva, de credibilidad, Edith Febles, que para mí no es más que otra periodista al servicio de Luis Abinader, ahí entrevistando al señor Antonio Espaillat. Esto yo lo veo muy claro. Y prepárense, al pueblo dominicano, no se dejen engañar. Ya este señor con esta entrevista ha dicho que no está dispuesto a reconocer nada. No está dispuesto a reconocer nada. Y ya hay muchas cosas de poder, de alto poder, que se están moviendo para que no pase nada. Ya en otro corte analizamos cómo la ex esposa de José Antonio Narri tuvo ella que tomar las riendas y decir, no señor, yo voy a pedir justicia por mi hija. Y tuvo ella que ir a hacer la denuncia pública, a pedir prisión para este señor preventiva, a denunciar que este señor puede fugarse del país. Que fíjense, él dice varias veces aquí en entrevistas, no, yo no me voy. Pero él sabe que es pasivo de una medida de coerción que signifique prisión. Y la señora Cintia Mercedes Nadal, ex esposa de José Antonio Narri, que perdió a su hija de José Antonio Narri, se envalentonó y pidió justicia para su hija. El padre no lo ha hecho. El padre evidentemente está negociando. Como seguramente no lo va a hacer, no va a pedir justicia por la vida que tiene que pedirla el señor Eduardo Estrella, que también ha perdido un hijo allí. No se dejen engañar, señores. No se dejen engañar. Esa presentación, ese performance que hicieron en esa entrevista, presentándonos a un Antonio Espaillat para nada sincero. Y yo, si querían, pues tratar de engañar al pueblo dominicano presentando una cara de un hombre totalmente preocupado por el daño que se ha causado a las personas y no preocupado por asumir su responsabilidad, pues debieron dejarle el saco. De verdad que sí. Tal cual como uno conoce a Antonio Espaillat. Yo soy José Maracayo. Gracias por estar allí. Seguimos la conversación en los comentarios.